Y vamos a ir al capítulo 16. Y vamos a empezar una lectura en el verso 11. Y vamos a ir avanzando en la exposición. Quiero primero que nos pongamos en contexto. Estamos viendo el trabajo de Pablo. Antes, Saulo de Tarso. Todos recordamos que este hombre era un príncipe de los fariseos, un príncipe de los judíos, educado a los pies de Gamaliel, un hombre de gran conocimiento en la Torá, en las leyes, en las costumbres judías, un hombre que tenía una gran personalidad, que tenía un carácter recio, era un hombre incluso podemos decir violento, celoso del trabajo que estaba haciendo, convencido de que Dios estaba en contra de las personas que iniciaban en este nuevo movimiento. Ellos le llamaban el camino. No se llamaban al principio cristianos, se llamaban solamente seguidores del camino. El nombre de cristiano vino mucho tiempo después en Alejandría, donde algunas personas, convencidos de que Jesús era el Cristo, entonces empezaron a llamarle cristianos a los seguidores de Jesús. Pero para el tiempo, ellos mucho tiempo se decían seguidores del camino. Así que Pablo, como todos los buenos fariseos de aquel tiempo, estaban en contra de los seguidores del camino. Pablo se especializó en perseguirlos, en encarcelarlos, en amedrentarlos, e ir de ciudad en ciudad pidiéndole permiso al Sanedrín, que era el máximo consejo de los fariseos, para capturarlos, no sé si torturarlos, pero sí atemorizarlos y llevarlos a juicio. Las leyes de la Torá eran muy estrictas y podían incluir el despojo de bienes, algo que funciona como la excomunión, lanzarlos fuera del cuerpo de los judíos para luego quitarles y despojarles todo lo que pudieran ser como reconocimiento. Así que Pablo se dirigía a las ciudades y destruía y perseguía a todas las personas. Incluso una de las menciones de Pablo era que estuvo presente mientras los judíos hicieron un enjuiciamiento contra Esteban y lo lincharon. Mientras ellos lo apedreaban, un joven que estaba ahí, Pablo, sostenía las ropas de aquellos que estaban lanzando rocas contra Esteban. Así que la Biblia dice en alguno de los versos que vamos a leer, y Pablo todavía respirando estas amenazas, todavía con este odio en su corazón, que estaba motivado por el celo de Dios, iba persiguiéndolos, pero camino a Damasco, ustedes conocen la historia, se apareció una luz brillante y él fue derribado de su caballo. Las personas estaban alrededor y no alcanzaban a saber qué había pasado con Pablo. Creo, hermanos, aquí ya lo hemos mencionado, que Pablo entró en un momento en el que cuando no sabía qué hacer y preguntó, ¿sí? ¿Quién eres? Una voz le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No sabemos cuánto tiempo pasó en medio de aquella luz, pero Pablo entonces dice, el evangelio que yo conozco, no lo recibí de ningún hombre, no me lo enseñó nadie. El evangelio que yo recibí, lo recibí directamente de Jesucristo. Amén. ¿Me dicen amén? Por esa razón, algunas personas dicen, Pablo fue el que originó todo este movimiento del cristianismo. Pero no es así. A Pablo, como a los apóstoles, le fueron abiertos los ojos. Le fueron abiertos los ojos de tal manera que entendió, cuadró el plan de Dios, lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Quién se lo enseñó? Jesús. El propio Jesucristo. En sus palabras, Pablo dice, se apareció a muchos y al último, dice él, como un abortivo, como algo que no debería de ser, se apareció también a mí y me enseñó todo lo que hay que decir. Por eso hablaba él con autoridad. Por eso él cabalgó, caminó, navegó, viajó por todo el mundo conocido, convencido de lo que había visto en medio de la luz. Porque a quien había visto en medio de la luz era Jesucristo.
Por eso dice, ni principados, ni potestades, ni nada me podrá apartar del amor de Cristo. ¿Sí? El amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Él me habló en medio de la luz. No hay quien pueda convencerte si tú has visto a Jesús. Amén. Hay mucha gente que dice el Jesús histórico probablemente no existió, probablemente sí, probablemente era un profeta y probablemente. La gente puede negar la existencia del Jesús histórico. La gente puede negar la existencia del Jesús divino en el que creemos nosotros. Aquel que cumplió las profecías, aquel que nació de una virgen en Belén, aquel que era engendrado del Espíritu Santo. La gente puede decir, son mentiras, eso no es cierto. La gente puede decir, es mentira que resucitó al tercer día. Y se puede negar. Lo que no pueden negar, hermanos, es la fuerza de Jesús en la influencia de la vida de cada uno de nosotros. La gente puede decir, tú puedes negar lo que quieras, pero como dice Pablo, yo iba en este camino y ahora, después de haberme encontrado con Jesús, voy en esta otra dirección. Eso no se puede negar. Eso no se puede cambiar. Es un efecto inmediato en la vida de la persona. Antes pensaba así, pero una vez que he visto la luz, he visto la luz. Ya no es igual, la dimensión es diferente. ¿Y qué pasa, hermanos, en la vida de una persona? Vivimos, porque respiramos. Nos levantamos un día y nos acostamos y es exactamente la misma, porque no tenemos un propósito de vida. Pero cuando nos damos cuenta de lo fútil, de lo vano que hay en la vida, de despertar y vivir, o como dicen nuestros maestros de la primaria, estamos destinados a nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y se acabó. Carl Sagan, un divulgador científico, decía, somos polvo de estrellas contemplándose a sí mismo. ¿Y qué hay en eso? Es una paradoja, porque si el universo ha evolucionado, como dicen ellos, y ahora somos nosotros y nos podemos ver a nosotros mismos, ¿para qué? No hay ningún propósito en el universo que no sea un propósito de algo que Dios creó. ¿Por qué razón? Nosotros decimos, bueno, escuchamos decir que el universo es algo que se originó por accidente. Le llaman el Big Bang. Y el Big Bang, propuesto por un sacerdote, por cierto, es que en un momento determinado, de la nada, hubo una gran explosión. Empecemos observando eso. De la nada no puede haber una explosión. Porque es un eufemismo, es decir, es una premisa lógica que nada puede crearse de la nada. ¿Me dicen amén? O sea, nada puede crearse de la nada, porque la nada es nada. Así que tuvo que haber un momento en el que el universo fuera creado. Y aquel que lo creó, tuvo que haber un fenómeno que produzca que algo cambie. Las leyes de la termodinámica, la ciencia, demuestran más una tendencia hacia el origen probable de Dios que hacia la negación de Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Toda la ciencia apunta por mayor probabilidad a un diseño inteligente de este universo, no hacia algo que no exista Dios. Cuando hay un ateísmo, generalmente es un movimiento intelectual. Déjenme les explico. El movimiento intelectual quiere decir que hombres que se creen muy inteligentes, ¿sí? Empiezan a decir, es que eso de Dios no existe. Y la Biblia ya lo había revisado, ya lo había registrado antes. El Salmo dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Pero la ciencia, los verdaderos científicos encuentran que el universo tuvo que haber tenido un origen. Y este origen, esta mente maestra, este diseñador divino, en un momento determinado dijo, hágase la luz. Y empezó, así que tiene que ser atemporal y inmaterial, porque creó la materia y creó el tiempo al mismo tiempo. ¿Me dicen amén? Así que entonces, hermanos, cuando vemos que el universo se ha creado, cuando vemos que todo esto se originó, tenemos que creer en Dios. Las personas suelen no creerlo porque compromete su forma de vida. Voy a ir aterrizando aquí, donde dice que Pablo, convencido de que quien le había hablado de aquella luz era el mismo Señor Jesucristo, el creador del universo, dice,
Yo iba en una dirección y ahora voy en otra dirección. Las personas que viven en una forma sin Dios, que no entienden la trascendencia del espíritu humano, pueden vivir su vida de manera inútil. Pero una vez que nos damos cuenta que el hombre está llamado a trascender, que damos cuenta de que el creador del universo dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después un juicio, tenemos que hacer un alto, revisar nuestra vida, abrir nuestros ojos y decir, ¿creo en Dios o no creo en Dios? Cuando usted no cree en Dios está bien, no hay problema. Pero si cree en Dios, entonces tiene que establecer un antes y un después. Tiene que haber una forma antes de cómo vivía usted y ahora una forma de cómo lo vive o cómo lo enfrenta. Porque debemos de saber, hermanos, que sobre todas las cosas que decimos, que sobre todas las cosas que pensamos, que sobre todas las cosas que decidimos, Dios nos traerá cuenta. Amén. Amén. Pero tenemos una oportunidad porque Dios dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos, ¿sí? Podrán ser blancos como la nieve. Si fueren como la grana, podrán ser como blanca lana. Él está dispuesto a perdonarnos y a ser nuestro Dios. Yo digo, amén. Así que muchos están seguros en lo que tienen, en lo que han logrado y en sus propias fuerzas. Pablo era uno de ellos. Pablo estaba diciendo, yo estoy haciéndole un favor a Dios, estoy haciéndole un favor al pueblo al capturar a todos estos seguidores del camino. Y empezó a hacer una persecución enorme hasta que su vida cambió cuando encontró la luz. Aquí estamos, un poquito después, ¿sí? De que Pablo se ha juntado con Timoteo, o que se ha dirigido a Timoteo y está en el mundo romano de aquel tiempo. Quiero leer con ustedes, dice en el capítulo 16 y verso 11. Sí, desde ahí. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Está Pablo viajando, ahora ya convertido, antes era Saulo, ahora ya convertido en Pablo, ¿sí? Y ridiculizado por sus contemporáneos, dejando de ser el príncipe de los fariseos para ser el donadie de los cristianos. No lo respetaban, excepto los cristianos, claro, pero nadie quería saber de él, de cómo había sido antes. Todavía los cristianos, algunos le tenían miedo, y él empieza a hacer estos viajes misioneros y está hablando acerca de cuando van por estas partes en la provincia de Macedonia, y estuvimos en aquella ciudad hace algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, esos hombres son siervos del Dios Altísimo. Imaginen. Una mujer vendedora de púrpura era una mujer rica. No era una mujer que tuviera un puesto por ahí. Era una mujer vendedora de púrpura, una tela muy cara. La hacían machacando moluscos y hacían una tinción especial. El púrpura era el símbolo de la realeza entre los romanos. Así que era una mujer rica, por definición. Les dice, ya que he oído el mensaje, ya que estoy aquí, se bautizó ahí, se bautizó toda su familia. Cuando van rumbo a la casa de ella, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, dice, estos hombres son siervos de Dios. Así que se sorprendieron todos, y entonces Pablo, a la usanza de Cristo, que decía, mejor no digas nada porque estamos trabajando, estamos de servicio, no nos convienen las multitudes. Entonces, dice, le daba ganancia a sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquella hora.
Y la muchacha cambió su semblante y dejó de dar ganancias a sus amos, despertó de aquel trance en el que se encontraba, y entonces salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces los acusan y los llevan ante el juzgado, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Hermanos, debemos darnos cuenta de algo. El Espíritu de Dios acompañaba a Pablo. Pablo lo seguía porque lo había visto. Estaba totalmente convencido. Muchos hombres lo siguieron por fe. ¿De quiénes somos nosotros? ¿Seguimos a Dios porque lo vimos o seguimos a Dios por fe? Por fe. Pero por fe, dice la Biblia, hemos visto. ¿Me dicen amén? Así que no lo hemos visto físicamente, pero por fe es que lo vemos y lo seguimos. Entonces quiero invitarles esta tarde a hacer cosas en el nombre de Dios. Dice aquí que la muchacha los reconoció y les dijo: estos hombres son siervos de Dios. Si alguien nos viene en la calle, nos diría: estos hombres son siervos de Dios, ¿notaría alguna diferencia? Una vez, no lo digo con orgullo, alguien estaba hablando y yo completé una frase con un versículo bíblico, y me dijeron: ¿a poco eres cristiano? Qué vergüenza. O sea, no es orgullo que apenas alguien se haya dado cuenta, ¿sí?, después de haberme conocido mucho tiempo. Tal vez mi testimonio no era bueno. Tal vez lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es despojarnos de eso y entonces ser más seguidores de Jesús. A riesgo de que nos azoten con varas, a riesgo de que nos prendan y nos lleven ante los magistrados, a riesgo de que nos digan: este es el aleluya. A riesgo de todo eso, nosotros muchas veces podemos enfrentarlo, pero no queremos hacerlo. Yo quiero invitarlos hoy en esta tarde a hacernos más claramente servidores de Jesús. Amén. Y de Dios. ¿Me dicen amén? Sí, podemos decirle a alguien cercano: piense un momento, piense usted en alguien a quien le pueda decir acerca de la obra de Jesús en la cruz. Piense un momento, ¿a quién le puede decir, a quién le puede hacer falta en su mundo alrededor? No quiere decir que se vista de misionero y vaya a África a predicar. No necesitamos. ¿Sí? Piense, hay gente alrededor de usted que tal vez está necesitando una palabra de alivio. Una palabra de alivio que nos callamos, que muchas veces no le decimos a la gente. Hay gente que puede decir: esto sí me hace sentir bien, porque una vez alguien me dijo: ¿por qué tú siempre andas contento? Y lo pensé por un momento y dije: bueno, quizás porque no me enredo tanto en los problemas del mundo y pienso que nuestra vida aquí es transitoria. Porque pienso que ninguna de las cosas que en esta tierra padecemos es nada comparado con la gloria que habremos de recibir. Amén. Así que ese es el gozo del cristiano. Ese es el gozo del cristiano. No son las cosas que tenemos alrededor las que nos hacen felices, las que nos debe hacer felices, seguros, esperanzados, ¿sí?, jubilosos, ciudadanos del reino. Es que tenemos plena confianza en Dios. Si damos este testimonio, podemos decirle a los demás: mira, yo antes, ¿sí?, se oye muy arrogante, ¿no? Yo antes era como tú, pero ahora mírame, ¿sí?, soy superior a ti. No, me refiero que podamos decir sin arrogancia, ¿verdad? Yo antes tenía miedo como tú. A mí me ha tocado mucho por cuestiones de trabajo que mucha gente se aterroriza ante la posibilidad de la muerte. ¿Les ha tocado alguien? Sí. Levante la mano. ¿Se ha sorprendido usted a veces pensando qué va a pasar después de la muerte? Ya no. Pablo dice: hermanos, no quiero que ignoréis como aquellos que no tienen esperanza.
¿sí? Porque todos los que muramos no estaremos muertos, sino estaremos dormidos. Amén. Amén. Esperando a que Jesús regrese. Esta esperanza, hermanos, que tenemos nosotros hace que cuando usted va a un funeral de gente cristiana, la gente está dolida, ¿sí? Pero su rostro está bien. En cambio, los llantos desgarrados que usted escucha en personas que no tienen esta esperanza de dolor, de confusión, de coraje contra lo que ha sucedido, son muy diferentes. ¿Por qué tenemos la esperanza? Porque también María, la hermana de Lázaro, dijo: Señor, yo sé que le veré otra vez en la resurrección de los muertos. Pero mucha gente no cree en eso. Platiqué una vez, yo creo que Rocío se acuerda, con una persona que vende perfumes ahí en alguna parte, luego les doy la dirección. Dijo: yo no creo nada de eso, porque en una ocasión, cuando estábamos chicos, estábamos haciendo un hoyo y encontramos un esqueleto. Y entonces, yo estoy seguro que esos huesos no van a volver a vivir. Y le dije: bueno, yo creo que eso es lo que todo el mundo sabe y lo que todo el mundo piensa, que esos huesos no pueden volver a vivir. Pero el poder de Dios, hermanos, va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Así es. La Biblia dice que Dios conoce a cada uno de nosotros, conoce a las estrellas por su nombre. Y sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Aquí Bueno, no batalla mucho. bueno. Tampoco él. A lo que me refiero, hermanos, es que el libro de nuestra vida está inscrito, es decir, el libro de nosotros, nuestra historia, está inscrito en el libro de la vida de Dios. Amén. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida No. no podrá tener parte en la resurrección de los muertos. Así que quiero invitarnos, hermanos, a que seamos servidores de Dios. No porque Dios necesite que le sirvamos. Piense por un momento, ¿cómo le servimos a Dios? ¿Cómo? ¿En la batería? Uy. ¿En la guitarra? ¿En lo electrónico? ¿En la limpieza? ¿Cómo le servimos a Dios? Sirviendo a los demás. La palabra es muy clara cuando dice la religión pura y sin mancha, ¿cuál es, hermanos? Visitar a los huérfanos, ayudar a las viudas, estar ahí para otros, ser embajadores de Dios. Alguien tradúzcame, ¿cómo es embajador de Cristo? ¿Qué es un embajador? Es un representante. ¿Qué somos entonces? Representantes del reino de Dios, así como creemos que debería ser en el reino de Dios. Así deberíamos de ser nosotros, embajadores de Dios en este mundo. Así servimos a Dios, haciendo lo que Dios hizo por nosotros, puesto que Dios nos amó, amamos nosotros también al mundo. Puesto que Dios hizo por nosotros, nosotros de lo que hemos recibido de gracia también debemos dar. Así que debemos ser servidores de Cristo, de Dios. Dios, hermanos, no se beneficia de nuestro servicio. Dios no necesita que nosotros le sirvamos. Si usted se enoja, hace berrinche, ¿sí? Incluso si le saca la lengua a Dios y dice: ya no quiero servirte, ¿qué mal le hace usted a Dios? La Biblia dice: ¿podrá el jarro decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Ahora, si usted le agrada a Dios, ¿usted qué beneficio le hace a Dios? Ninguno. Si usted obedece a Dios, ¿a quién está beneficiando? A usted mismo. Está aprovechando lo que Dios nos da de gracia. Y aún así nos creemos la gran cosa. Hermanos, no somos. Dios nos da la oportunidad, el privilegio de servirle. No necesita nuestro servicio. Vamos a continuar leyendo porque, bueno, voy a tomar esa parte también. Los metieron en el calabozo de más adentro, ¿sí? Ahí estaban. ¿Pero qué estaban haciendo estos hombres? Cantando y llorando. Estaban cantando. Y los demás ahí, hermanos, les recuerdo que aunque sea de noche, ahí casi no tentaba el sol.
un sitio lúgubre, un sitio húmedo, un sitio que estaba casi siempre en un sótano, ¿sí? A veces, les hago un comentario, los drenajes pasaban por ahí, o sea que cómodos no estaban, ¿sí? Y luego aparte los metieron en el cepo. ¿Saben lo que es el cepo? Cadena. 2 tablas que tenían un agujero aquí y un agujero acá. A veces también un agujero arriba para la cabeza. Metían los pies de los prisioneros aquí y luego el cepo así. Así que no te podían mover, ni para atrás ni para adelante. Los pies quedaban hacia adelante. A veces había una tabla completa donde metían las manos y a veces hasta la cabeza. Entonces estaba usted completamente atrapado. Estaban en el cepo. Y entonces Pablo le dice a Silas, oye, ¿te acuerdas de aquel que dice, el Señor es mi pastor y nada me falta? A ver, échatelo. ¿Sí? Y empezaron a cantar. ¿Qué creen que pensaban los que estaban alrededor? Estos están locos. ¿En qué tienen esperanza? ¿Por qué están contentos? ¿Por qué están cantando en medio de la noche, en medio del calabozo, amarrados en el cepo? ¿Por qué están cantando? ¿De qué se ríen? ¿Sí? ¿Cómo pueden estar alabando a un Dios que los tiene metidos en este lugar? La Biblia dice, hermanos, que las cosas de Dios son locura a los necios. No entienden. Vamos a ver qué pasó. Porque dice aquí, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los estaban oyendo. Estaban sorprendidos y los estaban oyendo. Y luego, ¿qué pasó, hermanos? Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sí? Pablo y Silas oraron, Pablo y Silas cantaron, los presos escuchaban y entonces después de que los presos escucharon todo esto, hubo un terremoto. Despertando el carcelero y viendo abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. La responsabilidad de un senador romano eran los presos. Si se escapaba el preso o si se mataba el preso, él respondía con su vida. Así que sabiendo que ya se habían ido, sacó su espada. La empuñadura la pone hacia el suelo y se acuesta sobre ella y se atraviesa su cara. Cuando estaba en esas, Pablo le gritó diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, no te mates, todos estamos aquí. El terremoto es el terremoto y las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Tan sorpresivo que nadie salió corriendo, tan sorpresivo que nadie sabía qué había pasado. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? La fe de Pablo y de Silas conmovió a este hombre. Y les dijo, es que esto no fue natural. Porque un terremoto se hubiera derribado los cimientos. Este terremoto abrió puertas y soltó cadenas. No es natural. No es natural. Y entonces pidió luz, se acercó y les dijo, ¿qué debo hacer? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Pablo había nacido en la provincia romana, por lo tanto era romano de nacimiento. Era judío, ¿sí? Era fariseo, educado con los judíos, pero era romano de nacimiento. Así que haberle hecho eso era un crimen. Y ellos no sabían. Cuando Pablo les dice esto, ¿sí? Entonces vinieron y les rogaron y les sacaron pidiéndoles que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron.
Hermanos, por donde iban haciendo este servicio a Dios. ¿Me dicen, no? ¿Sí? Más adelante, ya no quiero prolongar mucho, más adelante, ¿sí? Todavía viajando por el Imperio Romano, quiero leer lo que dice Pablo aquí en el 17. Voy a brincar un poco lo que sucedió en Tesalónica y lo que sucedió en Grecia y voy a empezar a leer el 23. En Atenas. Sí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿sí? Que andaban viajando por todo el mundo, están en Grecia, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cómo servía Pablo, hermanos? Veía que estaba mal, veían que estábamos ofendiendo a Dios y ahí es donde trabajaba. ¿Qué podemos hacer nosotros? Díganme usted. Podemos ver la necesidad de los demás, podemos ver qué necesitan las demás personas y trabajar en eso. ¿Me dicen a mí? ¿Ya quién sos? ¿A quién le va a hablar? Nos podemos invitar a la iglesia. A veces, hermanos, voy a decir esto una vez más, pero hace mucho pensé yo, a veces la iglesia, para algunos, es como una novia fea. Te están preguntando por qué. ¿Sí? Tú la conoces, tú sabes que es muy buena persona, tú sabes que es muy bonitos sentimientos, pero no es muy bonita. Entonces, a veces la iglesia es un poco triste. A veces estamos cantando desafinado, no lo digo por ustedes. A veces estamos un poquito que somos pocos, a veces estamos, y es que no es una iglesia agradable, es una iglesia cuadrada, están todos sentados, tienen la cara dura, ¿sí? En cambio hay otras iglesias en las que parecen una novia bonita, todos cantan, todos aplauden, parece que ahí está el Espíritu de Dios y les hacen así, se caen, y todos brincan y todos aplauden, y es muy gozoso y jubiloso aquello, pero la palabra está ausente. Entonces, tenemos cierta reticencia a invitar personas. Quiero pedirles ahora que nos comprometamos a invitar gente a la iglesia. Díganme amén. Amén. ¿Sí? Vamos a invitar a alguien. Vamos a decir este servicio a alguien más. Mira, a veces no está tan bien el culto. Eso lo sabemos nosotros, ¿sí? Pero cuando Dios quiere, hermanos, las cosas llegan a pasar sin que nosotros podamos intervenir. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces quiero que nosotros veamos a quién podemos hablarle y darle el mensaje de la palabra. Piense en otra persona y piense también en usted. Si no leemos la Biblia lo suficiente, si no oramos lo suficiente, si no tenemos estas disciplinas, tal vez nuestro testimonio no sea atractivo para los demás. Pero si nos decidimos, quizás podamos ser atractivos para los demás y una vez que hablemos con ellos, podamos en un momento determinado invitarlos también a venir a la iglesia. Amén. ¿Me dicen amén? Ese es el servicio que Dios quiere que hagamos. No que les sirvamos de otra manera. Voy a avanzar y terminar aquí. Dice, Pablo veía la idolatría de los demás, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que discutían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Sí? Este pregonero, este judío que está aquí hablando. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber de esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Los hombres ricos iban a la plaza y discutían con otros, lucían sus intelectos. Piensen en Séneca, en Platón, piensen en todos estos personajes ilustres que nos han hablado, discutiendo, queriendo parecer más listos unos que otros. Así que estaban los epicúreos, los cínicos, los estoicos, todos los seguidores de Aristóteles, de Sócrates, todos ellos estaban ahí, diciendo, Sócrates dijo, Pablo se para en el Areópago, ¿sí? En una plaza muy grande, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Había dioses aquí, dioses allá, ahí entre los griegos, Apolo, el dios de la guerra, Marte, todos estaban ahí parados y representados, y algunos adoraban a uno, otros adoraban a todos,
pasaban y dejaban pequeños sacrificios porque decían, si no me huye uno, me huye otro. Entonces, dice así, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Y Pablo dice, a ese Dios no conocido es al Dios que yo predico. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, por si nos faltó alguno, el Dios del relámpago, el Dios de la luna, el Dios de todo, ¿sí? Al Dios no conocido. A ese Dios que ni siquiera tiene una forma ahí, ese Dios que ustedes no conocen, es el que yo les estoy predicando. ¿Cómo sirve Pablo? Ahora les va a decir, yo iba camino a Damasco y a mí me derribó, me puso en una luz y me enseñó todo esto. ¿Sí? Y ellos que estaban interesados dijeron, bueno, entonces dice Pablo así, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Pónganme atención, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. ¿Me dicen no? Dios hizo todo, no nos necesita. El servicio que damos nosotros es hablar de lo que Dios tiene para el resto de los humanos. Pero ninguna otra cosa necesita Dios de nosotros. Tenemos el privilegio de servirle y debemos estar gozosos por ello. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Sí? Y Él nos da la oportunidad de servirle. Y luego sigue diciendo, ¿sí? Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué tal? ¿Sí? Pablo sabía lo que estaba diciendo. Sí, Dios nos ha puesto tiempo para que buscando lo encontremos, palpando, porque no está lejos de ninguno de nosotros. Es decir, si usted quiere creer, puede creer. No está lejos, no tiene que convencerse de hacer el curso y continúa, ¿sí? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Piense por un momento. En Dios vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de nosotros, de sus poetas, le dicen los griegos, ¿sí? También han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que Dios sea semejante a oro, plato, piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No hay esculturas ni nada, por eso Dios no conocido no tiene una figura. Pero ya haya pasado por alto todo esto, no se los va a tomar en cuenta, pero manda a todos que se arrepientan. Termino. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Levantado de los muertos. Y entonces le contestan, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Pero algunos creyentes, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Es decir, la gente, hermano, se sorprende de lo que creemos, se sorprende de nuestra fe, se sorprende de nuestra esperanza. Algunos creen y otros no. ¿Me dicen amén? Amén. A veces, hermanos, desistimos, nos derrotamos y decimos, ¿para qué le habla a la gente si no creen? Pero nuestro trabajo no es que crean, nuestro trabajo es que oigan. ¿Sí? Y el Espíritu hace el trabajo. El Espíritu es el que da el crecimiento. Y el Espíritu, hermanos, es el que hace la obra de Dios y no nosotros. Amén. Así que quites el peso de la espalda, decir, es que tengo que llevar a la iglesia adelante porque se está acabando, ya no va nadie. Hermano, tenemos que hablarle a otras personas. Si quizás los que estamos aquí nos hemos adormecido, hemos bajado la guardia, estamos derrotados y decimos, no, pues es que todo el tiempo somos los mismos. Quiero decir una cosa, había un pastor de otra iglesia hace poco
Y entonces me dicen, no, pues es que antes sí teníamos, pero ahora ya no tenemos más que un servicio a la semana. ¿Por qué? Pues porque con la pandemia la gente se desacostumbró a venir y ya no vienen. Y entonces tenemos un servicio solamente en la semana. ¿Sí? A todos nos ha afectado, a todos de alguna manera, y son tiempos difíciles, los jóvenes no vienen. ¿Sí? Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser responsables y decir, iba yo camino a Damasco y encontré a Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Tenemos que servir a Dios, no quiere, no necesita que nosotros le sirvamos en este sentido. Y decir, no, no sirvo a Dios, no. Servimos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Vamos a hacer ese servicio. Hablamos a los demás. ¿En dónde? En donde sea. En el areópago, en la plaza, en la cárcel, donde sea. Tenemos que hablar, que la gente vea, está en el cepo, está en el fondo del calabozo y de todas maneras alaba a Dios. ¿Se ha sentido usted alguna vez en el fondo del calabozo? Yo sí. ¿Se ha sentido alguna vez atrapado que no puede moverse para ninguna parte? ¿Qué hace? ¿Se derrota? No. Dice, orando, cantaban cantos a Dios. Hay que esperar el terremoto. ¿Sí? Hay que esperar que salga. Alguna persona se va a escuchar nuestro mensaje y alguna persona, ojalá, eso espero, que cuando usted le hable, esa persona quiera lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Amén. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Todos nosotros somos predicadores. Es el ministerio de cada uno de nosotros, no el que se para aquí enfrente. ¿Sí? El que se para aquí enfrente puede irse en picada como el Titanic, puedo tropezar y caer. Espero no arrastrar a ninguno con ustedes. Es decir, espero no arrastrar a ninguno de ustedes en mi caída. No quiero. ¿Sí? Pablo dice, no mismo, no sea que yo mismo, habiendo hablado a otros, venga a ser reprobado. Así que lo que es fuerte, lo que es poderoso, no es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y usted tiene la palabra de Dios, usted la conoce, no se espere a memorizar todo ni a escribir una predicación. Tiene que decirle a los que están cerca, en el nombre de Jesús, te doy lo que he recibido. Pablo lo dijo así, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Así que yo les invito a todos ustedes a que podamos hablar en nombre de Cristo, a que tengamos a quien decírselo y finalmente a que alguien pueda también traernos para que seamos más, para que cantemos mejor y para que la iglesia se sienta más animosa. Amén. ¿Me dicen amén? Amén. Pónganse de pie, entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Cierre sus ojos, hermano, y piensen en lo que acabamos de escuchar. Piensen en la labor de Pablo. Miles de kilómetros, semanas de viaje, días de hambre, días de persecución, naufragios, persecución, oposición. Peligro de muerte. Pero con una fe inquebrantable. Porque sabía en quién había creído. Porque sabía que Dios mismo le había dado esta provisión. Ahora tengamos fe y sepamos que esta comisión está dada también para cada uno de nosotros. Por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Cosa que hemos descuidado, cosa que tal vez no hemos hecho, cosa que hemos dado por sentado o le hemos dejado a otros que hagan. Pero si tenemos fe, si es algo en lo que hemos creído, conviene analizar, porque si lo interiorizamos, si lo hacemos nuestro, es una forma de decirlo a los demás, ¿por qué creo lo que creo? Y quizá realmente creo lo que creo. ¿Realmente tiene fe en la resurrección? ¿O va a decir como los de Alaropa, voy a escuchar esto en otra ocasión, realmente no creo que haya resurrección? Pero si tiene la inquietud de lo que dice Jesús en la primicia, el primero en la resurrección de los muertos,
Debemos decir amén. Así sea amén, Señor Jesús, porque el Señor Jesús está vivo, porque está a la diestra del Padre, porque su sangre nos lava nuestros pecados, y así en esa forma podemos estar delante de Él. Tenemos que decir esta confianza a los demás, para que los demás también les hagan nacer la fe en Jesús. Tenemos que decir que el mundo puede caerse alrededor. Los cielos pasarán, mas las palabras de Dios no pasarán. Los cielos pasarán, la tierra pasará, mas mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo prometió y así lo hará. Si lo podemos creer, entonces podemos predicarlo. Podemos decir cuál es la razón de nuestra fe. Podemos estar listos en cualquier momento a dar testimonio de lo que creemos y decirle a los demás, antes yo iba en este camino, pero ahora he encontrado que el camino de Dios es el único camino para trascender. Ponga en su pensamiento a aquella persona a la que quiere hablarle y ore por ella. Señor, prepara a esas personas que están en la mente de mis hermanos. Vuélvelos terreno fértil, personas sensibles. Y a nosotros, cauteriza nuestros labios como los antiguos profetas y danos que hablar, especialmente nuestro testimonio. No las citas ni los capítulos de la Biblia que son interminables, pero el testimonio de cada uno de nosotros, aquello que no se puede negar, que ha hecho Jesús en nuestra vida. Me ha dado esperanza, me ha quitado el temor. Antes temía la muerte, ahora no. Antes temía la necesidad, ahora no. Antes no sabía a dónde iba, ahora sé. A dónde voy, sé en quién he creído. El mundo se ve mejor. No importa si todo se acaba, mi esperanza en Dios no se acaba. Porque yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Así que aunque sea difícil creer en la resurrección, creemos en el poder de Dios. No sabemos cómo será, pero la palabra de Dios dice que al toque de la primera trompeta seremos levantados y nuestros cuerpos serán transformados y estaremos para siempre con Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el plan. Gracias por la esperanza. Permite que seamos siervos tuyos en la diseminación de este mensaje. Permite que seamos embajadores que hagan lo que te agrada, Señor. Permite que tengamos buen testimonio. Permite que seamos dóciles, que reconozcamos que solo tú eres Dios y que solamente doblegándonos por orgullo podemos servirte como a ti te agrada. Está pues ahora con nosotros, Señor, en esta semana que empieza. Permite que las cosas se nos presten para ser embajadores de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te pido y te agradezco todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga.